Muy buenas noches, como ya habéis visto en la miniatura, hoy se va a hablar de Alejandro Magno, de la historia, de la persona, de la leyenda, del personaje que hay detrás de Alejandro Magno. Pero todo va sobre la base, la película de Oliver Stone, Alexander, de 2004, producida y dirigida por Oliver Stone, que no es una película que este vídeo no va a tratar sobre destrozar la película, sobre lo mala que es o lo buena que es, sino más bien podéis verlo como una ampliación de la película, pensándolo mejor, ¿vale? No va a ser un vídeo las 18 peores cosas de... No, vamos a verlo como un todo. Yo os voy a ir poniendo frame a frame, tampoco así, sobre cómo va la película, sobre imágenes de la película, ¿vale? Cómo transcurre durante esas 2 horas y algo la película. Y os iré diciendo, pues, lo que pasó antes o pasó después, ¿vale? Para hacer un conjunto con la película y sobre la historia real de Alejandro Magno. Soy consciente de que es imposible en 2 horas contar la historia de Alejandro Magno, que no vivió mucho. Y eso es verdad. Pero todo lo que hizo en sus años, desde Queronea hasta Babilonia, hasta la última gota de vida que le quedó, pues todo fue muy importante y todo repercutió hasta nuestros días. Y lo que me fastidia es que solo haya un par de películas, junto con la de Oliver Stone, que realmente traten a este personaje. Para realmente contar la historia de Alejandro, no se puede hacer en una película. Eso es imposible. Creo que ningún director podría hacerlo, porque necesitarías o una serie, una saga, o una serie animada, o algo así, porque es imposible que tú en 2 horas y media, 3 horas, mira, me voy a 4 horas, bueno, 4 horas. Porque esta película, voy a hablar un poco de lo que me parece a mí tal y por qué de hacer este vídeo. También es un poco porque, como estoy viendo ahora, que está toda la gente con Napoleón y que todos están, historiadores de YouTube y demás, hablando de lo mala que es, que no la he visto aún, de lo mala que es Napoleón, hombre, de la diferencia real, la historia. No se están basando en lo mala que es la película por la película. Están basando en lo mala que es por que no cuenta bien la historia. Digo, bien, no he visto Napoleón. El personaje sí me interesa, pero no he visto la película aún. Voy a hacerlo sobre Alejandro Magno. Nacho, ¿qué sabes tú sobre Alejandro Magno? Pues bien, yo no lo conocía anterior a la película. Y pasó que Colin Farrell ya era uno de mis actores favoritos. Por aquel entonces no había hecho mucho, es joven, él 20 años atrás. Y me gustaba el actor. Y le presté atención a la película porque además de estar interpretada por Colin Farrell, también sale Angelina Jolie, Anthony Hopkins. Salen un montón de actores. El de Morbius, por cierto, también, que hace de Casandro, también aparece. Val Kilmer, Filipo II, el padre de Alejandro. Hay un montón de personajes conocidos. Hoy en día son mucho más conocidos que entonces, claro. Y yo quería hacer este vídeo porque la película en su momento me llamó la atención, pero es verdad que a raíz de la película yo empecé a documentarme como un loco. Yo decía, si me gusta saberlo todo. Fue leer libros y leer libros y leer libros y escuchar vídeos. Ya vino después, hace 20 años, no. Y entonces me empezó a llamar el personaje. Y lo curioso es que mientras más me llamaba la atención el personaje, menos me gustaba la película. Porque a mi entender, la película, que no puede contarte su vida en 2 horas y media, no puede, es imposible, no está bien fraccionada. Quiero decir, no te presenta realmente el mito, el hombre. Si estamos donde estamos y somos la ESO helenística, es gracias a Alejandro Magno, porque si no estaríamos hablando moro,
¿sabes? Tú no serías, bueno, si lo eres, español, por ejemplo, no serías prácticamente moro. Y gracias a él, pues hay fracciones en el planeta, ¿sabes? Que desde la península hasta Grecia, medio planeta se fue desgregando, y gracias a eso existen ahora mismo todas facciones o fracciones de lengua que existen en la actualidad. Entonces, se queda muy corta, pero muy corta de todo. Te enseña una pincelada, pero creo que pierde su tiempo en enseñarnos las borracheras, las fiestas. No es una vez, al menos son 4 veces la película. Eso se sabe. Si has leído un poco y tal, es normal. Pero creo que pierde muchísimo tiempo en eso, ¿vale? No te presenta realmente la grandeza, y es a lo que voy. La grandeza de Alejandro Magno. Esa persona que impulsó todo lo que actualmente es el mundo. Es más, es la única persona conocida más de Alejandro Magno es Jesucristo. Si no estuviera Jesucristo, Alejandro sería nuestro Jesucristo, para que lo entendáis. Entonces, no le hace ningún tipo de apego al personaje. No he visto Napoleón, se habla de más o menos lo mismo, y puedo entender a la gente histórica que le molesta eso, pero a mí también me molesta cuando ayer, escuchando a un par de youtubers, uno de ellos, no voy a decir el nombre, es obvio, ponía de ejemplo la película de Oliver Stone de Alejandro Magno. ¿Estás loco? No es una película para ponerla de ejemplo de nada. Es decir, sobre la figura de Alejandro me estoy basando, porque, por ejemplo, pues creo que visualmente se ve estupendamente. Los trajes creo que son increíblemente detallistas con respecto a lo que yo he leído, que se basará en lo real. Yo no estaba allí presente, ¿sabes? Creo que la música es increíble. La música de Alejandro Magno es para ponértela en los cascos y olvidarte de todo. Amo la banda sonora de la película de Alejandro Magno, de verdad, es lo que más me gusta de esa película. Las batallas, cómo están recreadas las batallas. Bueno, la batalla, al final sale otra, pero por favor, Alejandro Magno batalló durante toda su vida, 7 años seguidos. ¿Dónde están las batallas de Alejandro Magno? Era más importante ponerme el cachondeo, las fiestas y el alcoholismo, si sabemos que eso existió, pero si nos representas Caucamela, que es la mayor batalla, porque digamos que, vamos a decir que los macedonios, los griegos, eran 250.000 contra 1.000.000. Se representa perfectamente en la película a través de los ojos del águila. A ver, una cosa voy a decir, no tengo ninguna prisa por acabar este vídeo. Me puedo tirar horas hablando de Alejandro Magno, Lo digo por si alguien tiene prisa y dice, venga, vamos al asunto. Tranquilos. Tranquilos, porque yo ya he trabajado mis 12 horas. Estoy aquí muy tranquilo hablando sobre una de las cosas que más me interesan del mundo, y es la persona de Alejandro Magno. Como decía, esa batalla en la película está muy bien recreada por el águila. La vemos a través de sus ojos. Se dice que Alejandro Magno, ya entramos en el mito, tenía un ojo azul y otro marrón, y que a través del azul pues era el ojo del águila, y bueno, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Algo místico. Pero se refleja muy bien todo del águila, todo, desde que empieza Caucamela, desde que él monta a Bucéfalo, ya tenemos el mito, Alejandro, Bucéfalo y el águila. Me encantó. El momento en que monta Bucéfalo es increíble, cuando dice el niño, demuéstrales quién eres. Espectacular. Lo peor que a mí me sienta de la película, que es lo único que no soporto, además del tiempo, las 2 horas y media, que es una minucia, pues el personaje no está
Colin Farrell lo hace fenomenal, joder, me encanta. Yo ahora mismo es imposible que viera a otra persona como Alejandro Magno. Es más, tú ves vídeos y es todo momento la película de Colin Farrell, porque lo representa muy bien. Pero físicamente, quiero decir, físicamente, visualmente, las capas moradas, al principio, cuando es joven, que por cierto, Angelina Jolie es más joven que Colin Farrell, hace de su madre, pero me gusta, o sea, hace de Olimpia maravillosamente, la verdad. Y Felipe II, el tuerto, qué bien lo hace el actor, lo hace increíble. Y es lo que quería decir antes de empezar el vídeo, que no estoy de acuerdo con poner a Alejandro. Cada uno tiene su visión, cada uno tiene su visión. Esta persona es historiadora, profesor, y cuando le escuché decir que es un ejemplo, la película de Oliver Stone no es un ejemplo. Sí, me lo puedes poner como un ejemplo de banda sonora grandilocuente, que lo es, como un ejemplo de vestuario, que lo es, como posiblemente la batalla de Caucamela sea la mejor batalla llevada de libro a cine o filmada en el cine que cualquier otra, excepto quizás la de la batalla de los bastardos. Ahí hay una similitud, ahí hay más o menos, pero eso no puedo negárselo a la película, de verdad que no. Es solo que en ningún momento veo a ese gran Alejandro. No me vale a mí que me lo pongas en un croma en lo alto de Babilonia, un croma al fondo, viendo, no sé, las luces de las murallas. Claramente un croma. No me vale. No es esa la grandeza que yo quiero ver. Porque tú, por ejemplo, ves 300, el origen de un imperio, y tú sabes que Jerjes es poderoso, es que lo sientes. Ya no, o sea, cuando está Jerjes al principio, que sale ella acabando con todos los vasallos de Jerjes por el pasillo uno contra uno, y ves como Jerjes cada vez va siendo más poderoso hasta que se asoma a ese balcón, que por cierto pone una barrita al balcón, que un paso más y adiós Jerjes, ¿no? La grandeza como rey, no la grandeza de un país, sino la grandeza de un rey que es rey del mundo, rey del mundo. Yo siempre siempre he tenido la visión de Alejandro Magno, viendo yo con la ESO que tengo de él, como en un escenario de mármol, ¿vale? El tío con los leones a cada lado de él, o sea, la grandeza del rey de reyes. Y eso no ha salido. Yo creo que ya he dicho bastante, también lo digo. Creo que ya he hablado bastante y me he extendido. ¿Cuánto llevo? 13 minutos. Hasta aquí el vídeo. No. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar por cómo. Primero tengo que hablar. Vamos a hablar de cómo empieza la película, perdón. La película empieza con Babilonia. 300 tal, en Babilonia. 335, si no me equivoco. 333, puede ser. Antes de Cristo. Empezamos con la muerte de Alejandro. Una música preciosa de Alejandro. Y enseguida ya, por ahí no puedo empezar yo, obviamente, pero es como empieza la película. Y enseguida ya nos vamos muy atrás. Nos vamos a... Bueno, perdón, muy atrás no, mucho más hacia adelante. Vemos a Anthony Hopkins en el papel de Ptolomeo. Sabéis que... Esto va a ser un mini documental, ¿eh? Sabéis que Ptolomeo, el mejor amigo de Alejandro, porque Festión podría ser otra cosa, ¿vale? El mejor amigo de Alejandro Magno fue rey de Egipto a la muerte de Alejandro, ¿vale? Y él fue el que, cuando los carros llevaban la tumba de Alejandro, pues él atacó el carro y se lo llevó para sí y lo dejó en Alejandría, que es donde quería estar Alejandro enterrado, realmente en Alejandría, porque a él lo iban a encerrar en Babilonia.
Perdón, a él lo iban a encerrar en Egas, ¿vale? En la Acrópolis de Egas, donde está su padre y toda la familia iba a estar allí. Y él está en Alejandría. Siempre se quedó en Alejandría hasta que Napoleón, Julio César lo visitaron y fue Napoleón el último que visitó y desapareció. ¿Qué pasaría con él? Se dice que el ataúd, que luego fue de alabastro, una especie de cristal, que fueron los descendientes de Ptolomeo, los que lo cambiaron por la pobreza del reino, tuvieron que vender el sarcófago y desapareció debido a la inundación de Alejandría, desapareció completamente el sarcófago. Y nunca más se ha vuelto a saber dónde está el cuerpo de Alejandro Magno y seguramente esté en las profundidades del mar, ¿sabes? Perdido y nunca lo vamos a encontrar. O lo tiene un multimillonario en su casa y jamás lo vamos a saber, que es otra opción. La película empieza así, contándonos la historia de la juventud de Alejandro. Ptolomeo nos la va narrando. Y vemos ya a un pequeño Alejandro con su madre, con Angelina Jolie. Vamos a conocer un poco quién era Olimpia. Olimpia no era una bárbara, como se dice, y te lo dejan ver en la película. Olimpia provenía de reyes mongolos, por cierto, mongoles, de reyes mongoles. Ya está, venga, toda la gente. Ella provenía de reyes mongoles, era princesa, fue reina, no era una bárbara, aunque aparentara ser una bárbara, como le pasaba a Roxana, que Roxana sí era una bárbara, la mujer de Alejandro, una de ellas. Y ella era una mujer muy oscura, era adoradora de Dionisos, el dios del vino y otras cosas. Y luego tenemos a su padre, a Filipo II. De Filipo puedo hacer un vídeo aparte si quieres. Filipo hizo 1000 cosas y le vamos a hacer justicia a Filipo. Nadie le puede quitar a Alejandro lo que ha sido, pero tampoco hay que quitárselo a su padre, ¿vale? Filipo II, él creó muchas cosas, ¿vale? Primero que instruyó a su hijo, él no. Mandó a traer a Aristóteles desde Atenas y creó alrededor de Alejandro una comunidad que valió para que el chico creciera aprendiendo a vivir en comunidad con sus iguales. Príncipes también no llegaban a ser reyes como Alejandro, pero eran príncipes. Estaba Ptolomeo, estaba Crátero, estaban todos, ¿vale? Menos Clito el Negro. Clito el Negro, uno de los que asesina a Alejandro con la lanza, que era casi su hermano, era de familia, su madre de cuna. Clito ya era mayor, era un poco más mayor que todos los demás. También guardaba las espaldas de Filipo. Ese día no estaba ahí cuando lo mataron. Mala suerte. Y Filipo tenía una visión, ¿vale? Una visión. Muchos lo menospreciaban, lo intentaban ningunear, pero este hombre tuvo una visión y era parar a un imperio, ganar a un imperio, a Persia. Para ello, ¿qué tenía que hacer? Primero, él hacer un gran ejército, ¿vale? Y Filipo, junto con Parmenio, crearon el ejército, que luego Parmenio y Alejandro usarían para conquistar Asia. Pero primero fue Filipo el que armó todo ese ejército, el que hizo construir las arisas, que son esas lanzas enormes de más de 3 metros para poder destruir los demás ejércitos, incluidos los de la propia Grecia, si es que iban a por ellos o ellos a por los demás de Atenas. Y esto le valió porque él quería ser el líder de Atenas, de Grecia. Él quería ser el líder de ellos para ir contra Persia. No estaban de acuerdo, ellos no eran nadie. Macedonia era una ciudad, era un país de pastores, era lo más bajo. Y él lo consiguió, tuvo 1000 batallas, hasta que todo se produjo en Queronea. La batalla de Queronea, en la que por fin Alejandro se dio a conocer, y cuando acabó la batalla, Alejandro ya era el puto líder, era el... Hostia, los tenía todo en el puño, porque el tío había demostrado
que podía ser un líder. Y él, gracias a que su padre lo puso como líder de la caballería, de los hermanos, bueno, va a decir, de los amigos con los que él se había criado toda la vida, ganaron, destrozaron a los demás atenienses, a los demás griegos, todas esas polis que se juntaron para luchar contra ellos. Y se creó la liga. Esto fue la batalla de Queronea, ¿vale? Y a raíz de la batalla de Queronea se formó la Liga de Corinto. La Liga de Corinto no es ni más ni menos que Filipo arriba del todo, junto con Alejandro un poquito más abajo, y gobernaron toda Atenas para que hubiera paz. En principio, paz. Muchos no estaban de acuerdo, como es Demóstenes, que hizo lo que pudo para poder destruir, porque siempre, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo con eso, y Demóstenes no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, cosa que luego y a raíz después de la Liga de Corinto ya es cuando pasó todo lo que pasó y Alejandro asumió el mando. Hasta ahí estamos. Seguimos con la película, perdón. Y esto va a ser así todo el rato, ¿eh? Porque claro, es que la información que nos dan es ninguna. Entonces, nos está contando Ptolomeo ya mayor, Anthony Hopkins, desde que es pequeño Alejandro. Seguimos por ahí. Alejandro encuentra en la familia, encuentra en la amistad, lo encuentran sus amigos, ¿vale? Ahí encuentra el amor también, de cierta manera. Ya siguientes escenas es cuando Alejandro ya es más mayor, adolescente, cuando Filipo se ha vuelto a casar, que pronto va a tener otro varón, que nunca llegamos a saber, por supuesto, si va a ser heredero o no, porque ya se cargó limpia a todos, ¿vale? A la nueva mujer de Filipo, pues ya por sus celos. Y lo que no he dicho sí lo he dicho de cierta manera, pero no he indagado, es que Filipo II, Filipo y Parmenio, el líder militar, son los que antes mucho de Alejandro empezaron a hacer cositas en Asia. Ellos fueron los que indagaron todo el plan que luego Alejandro llevaría a hacer. Pero fue Filipo y fue Parmenio, no fue Alejandro. Alejandro lo hizo físicamente, pero tanto su padre como Parmenio fueron los que, bueno, incluso Parmenio, cuando a Parmenio llevaba años en Persia luchando, cuando Alejandro llegó, llevaba años luchando. Pasa que fue y volvió varias ocasiones a Macedonia, pero Parmenio ya llevaba años con lo que a él y Filipo habían creado y querían hacer. Ellos no querían conquistar Asia entera, solamente Asia Menor, es decir, yo me tengo que hay una guerra muy anterior, ¿no? Pero esas pequeñas parcelas, ciudades, estado, habían quedado en Asia y pertenecían a las satrapías de Asia. Es curioso que no querían ser liberadas, estaban conformes, de acuerdo, en quedarse en Asia. Ellas no querían que las liberaran de nada. Y esto era lo que, hasta ahí era el final de la invasión a Asia, que Filipo y Parmenio habían, ¿sabes? Luego lo otro, ya Alejandro, cuando se dio cuenta de que, oye, que a lo mejor hay oportunidad de hacer algo más aquí, fue él ya, el que planeó toda esa planificación de conquistar más Asia, bordeando, primero destruyendo todos los puertos para abastecer a sus barcos, pilotados por Nearco. Y claro, eso nunca se ha dicho, eso no está. Tú lees los libros, los historiadores, y sí te lo dicen, pero si te quedas con la visión de la película, y generalmente se dice que fue Alejandro el que, bueno, fue su padre realmente, fue Filipo, ¿vale? Fue Filipo el que realmente junto con Parmenio trazó el plan para acabar con Asia. Alejandro lo llevó al fin, eso sí. Pero acabar con Asia Menor. Y es decir, y luego de ahí para atrás a nuestra casa otra vez. Vamos a liberar esas ciudades-estado que tenemos aquí, que ahora son satrapías,
que están contentas donde están, pero las vamos a liberar, aunque ellos no quieran, y ya son nuestras otra vez. Hasta ahí era el plan. El plan no era invadir totalmente Asia, hacerse con el reino, no. Ese no era el plan, ¿sabes? Va a haber la batalla de Queronea, ¿vale? Que eso pasa después, aunque la película te lo ponga a mitad de película más tarde, porque es un flashback de cómo Alejandro recuerda que su padre murió, Pausanias mató. Pausanias se dice comprado por Olimpia. Podría haber salido una imagen que no salió en la película y es precioso, en la que Olimpia va a la tumba de Pausanias por la noche y le deja una corona de oro. Eso podría haber salido un guiñito, algo a la realidad. Pues eso, por ejemplo, no pasó. Es una cosa que yo te quiero decir, ya está. Ya lo sabes, vamos amplificando, ¿no? Vamos en comunión con la película un poco. Y como digo, lo destierra porque no quiere que Átalo, que es ahora su suegro, no quiere que meta mano ahí porque él no tiene nada que ver. Alejandro tiene muchas dudas sobre si él va a seguir siendo el heredero o ahora se tiene que preocupar. Y el otro, que solo lo único que quiere es ya está harto de guerrear, está harto y lo que quiere es casarse con una... y ya está, es lo que quiere, ¿vale? Estupendo. Y Alejandro se va 2 años con sus compañeros. Luego ya es cuando vuelve y luego vemos que es cuando lo matan en esa celebración. Vemos que es cuando Pausanias le mata, le clava un cuchillo y Alejandro es nombrado rey. Siguiente ya es la batalla. Hay una cosa anterior muy buena y es cuando Alejandro habla con Olimpia. Que eso no se dice mucho en los libros. Creo que me gusta mucho, eso sí, como lo hace la película, ¿eh? Cuando Alejandro de negro y Olimpia de negro, se puede ser cabrona, pero hasta un punto, hablan de has sido tú, le dice Alejandro, o sé que has sido tú, o se dice que hemos sido nosotros, porque no solo Olimpia. Y esto, claro, hay cosas que nosotros nunca vamos a saber. Se dice que fue también Alejandro el que estaba involucrado en esto, en lo que estaba pasando, en el asesinato de su padre. Lo que pasa es que Alejandro no podía vivir con la vergüenza, con la sensación de que la gente pensara, o de él mismo, de que no había ganado el trono porque se lo mereciera, sino porque su padre había muerto antes. Él no podía vivir con eso. Nos dicen. Nunca lo sabremos, pero también creo que está en la película eso muy bien llevado. Y acaba muy bien cuando dice la voz en off de Anthony Hopkins, no volvió a ver a su madre nunca más. Eso está muy guay, y es verdad. Olimpia le mandó muchísimas cartas. Es que él creo que ni siquiera se molestaba en responder. Algunas le hablaba de Roxana, de sus hijos, tal. Se limitaba a lo básico. Ella quería que lo llevara a Babilonia con él y él en ningún momento, porque sabía de lo peligrosa que era su madre y de que al final podría acabar matándola. Alejandro exactamente le dice al padre, cómpramelo a mí, cómpramelo a mí. Y le dice el padre, pero ¿con qué me lo vas a pagar? ¿Con tu cara bonita? ¿Con tu voz de cantante? Te lo pagaré, como sea, pero... Pues por ejemplo aquí es otro error. Alejandro, por más que te digan, montaba a Bucéfalo en pequeñas ocasiones, muy pocas. Él tenía otro caballo, un caballo además persa, que utilizaba porque eran mejores caballos para la batalla que los que tenían los de Atenas o los griegos. Alejandro utilizaba un caballo persa casi siempre. Es verdad que murió Bucéfalo contra Poros, la batalla contra Poros, la última que sale en la película, y además la primera y la última que pierde Alejandro contra Poros, pierde, gana, pero pierde mucho, pierde en humanidad, pierde a Bucéfalo, pierde muchos comandantes, o sea, más bien pierde, aunque gane a Poros, que es un gran rey, y además Poro él lo va a utilizar muy bien para crear un estado tapón. Me estoy adelantando al final ya. Pero sigamos hablando, os digo, lo de Bucéfalo.
Sí y no, ¿vale? O sea, hay que también cuéntalo todo. Si os gusta Alejandro Magno, os recomiendo el primero que yo me leí, de Valerio Manfredi. Y el libro acaba con Alejandro Magno corriendo en la orilla del mar, una playa, junto a Bucéfalo y a su perro. El perro se llama Peritas. El perro de Alejandro Magno se llama Peritas. Coño, si sale Máximo Décimo Meridio con un pastor alemán belga en varias ocasiones, tío, de la misma época de esta película, ponle el perro a Alejandro. No, no es importante para fanáticos, que yo no soy fanático de muchas cosas, pero sí lo soy de Alejandro Magno y entiendo que a lo mejor no soy, yo lo entiendo, ¿vale? Que a lo mejor es como pedirle muchas peras al olmo. Por eso digo que esto tiene que haber sido una serie, una saga de 3 películas, algo así, pero tú en 2 horas y media no cuentas la historia de Alejandro Magno. O por lo menos de muchos más detalles, ¿sabes? Seguimos por... La película ya va directamente después de que Aleja, su madre, se va a Caucamela. Ahora llegamos a la batalla de Caucamela. Como he dicho antes, que ya he hablado mucho de Caucamela. 250.000 macedonios, 1.000.000 y pico de persas, la visión del águila desde arriba. Sí, Caucamela te la compro, es absolutamente perfecta. Vemos increíblemente qué es lo que hizo aquí Alejandro para ganar a Darío. Os lo cuento, ¿vale? O sea, estilo pinza, fue muy fácil. Es decir, como los otros eran muchos más, Alejandro estiró mucho su flanco izquierdo porque Alejandro no batallaba delante, sí, delante, pero a la derecha, porque estaba el ejército con las arisas y Alejandro, bueno, aquí os lo pongo a la derecha o a mi izquierda, con la caballería. Él era el líder de la caballería, era la punta lanza del ejército. Entonces él utilizó esa punta de lanza, es decir, estiró el flanco de Parmenio, estiró las arisas, ¿vale? Algunas cosas más, sí. Hay que tener en cuenta lo bien organizado que estaba el ejército gracias a Parmenio, que cuando llegaron los persas con sus carros falcados, carros que tienen cuchillas en las ruedas, esta gente se abrían, daban un paso a derecha o izquierda, se abrían y los carros pasaban entre ellos. Ni así pudieron ganarles con esas artimañas los persas. Lo que hizo Alejandro fue separarse totalmente del flanco de Parmenio e intentar rodear por detrás los carros falcados e ir directamente hasta la cabeza de Darío. Falló por una lanza, porque la lanza salió a tomar por culo. Y falló. Y luego Darío tuvo que escapar, y es verdad luego que Artazabante, o si me sé, que ahora voy a hablar de un comandante que eso sí me ha dolido, o sea, me duele. Lo que hizo Alejandro fue hacer la pinza, ¿vale? Enseguida parecer que iba a seguir recto, abriéndose, cuando en un momento dado, ¡fum!, vio la brecha y se metió a tope con toda la caballería de amigos que él tenía, sus amigos, sus aliados, y fueron a por él. Escapó Darío, ahí escapa. Vale, acaba Caucamela, ¿vale? Y Alejandro no es el rey de nada, ¿vale? En ese momento, estoy contando la película, ahora mismo. Alejandro no es el rey de nada, Darío es aún rey, aunque va a ser decapitado y asesinado por sus propios hombres. Sí, pero esto es Caucamela, es el final de las batallas entre Darío y Alejandro. ¿Y qué pasa con Isos? ¿Qué pasa con las batallas anteriores? Es que eso no se nos cuenta. No sale otra batalla de Alejandro hasta llegar al final. No presentas Queronea, no presentas Caucamela sí, pero no presentas la batalla en la India, las batallas en la India, escaramuzas, vale, pero algo, no de lejos, en una montaña, como nos haces ver, no. Es que, ¿veis lo que os digo? No puede ser, si sobre todo tenías que haber enseñado luchas, batallas, para entender lo que fue este personaje. No me lo pongas como un icono, no. Pero un tío que siempre luchaba, se tiró 7 años luchando fuera de su país, 7 años luchando, que no descansaba.
no puedes presentarme dos batallas, o sea, no sale nada absolutamente, ¿sabes? Te limitas a dialogar, venga, para aquí, para allá. Ni mucho menos es un ejemplo de nada esta película, excepto algunas cosas que ya he dicho. Entonces, si os tengo que contar ahora las dos batallas anteriores que tuvieron lugar entre Alejandro y Darío, que las ganó Alejandro, todas, las tres, por cierto, en Isos y demás, las ganó Alejandro. Pero cuéntame más. ¿Qué es lo que os digo antes? Pierde mucho tiempo. Primero, que pierde mucho tiempo con Gamela. Es un poquito largo, me encanta. Pero 2 minutos menos de batalla. Esos 2 minutos me lo haces un flashback en Queronea. O no sé, alguna otra cosa. Bueno, aquí la película sigue, ¿vale? Hemos acabado con el personaje de Darío. Esta gente Artajerjes o Artazarbes o el que sea, no me acuerdo, le ha presentado la cabeza de Darío a Alejandro. Alejandro se los carga, o sea, Alejandro quiere rendir honores a Darío, y aquí también hay una cosa muy importante, dos cosas muy importantes. Primero, la familia de Darío. En ningún momento ves a la familia, más allá de su mujer Barsin, que luego será mujer y madre del hijo de Alejandro, de Heracles. ¿Por qué de Hércules? Me da igual, como le digas. La familia de Darío, la madre y demás, no sale en ningún momento. Son personas que son importantes en los libros porque saben guiar a Alejandro. Alejandro sabía que esto era importante para ganarse a los persas. El tío enseguida supo, cuando ganó Caucamela, enseguida se dio cuenta, como he dicho al principio, de que, coño, que nos podemos hacer con el país. Hemos ganado a Darío una vez, vamos a ganarle 2 veces más después. La última es Caucamela. Y que no me vale, ¿me entiendes? Me enajeno. Voy a intentar que no. Pero no estoy absolutamente nada conforme con ahora que le voy a decir 20 años después, ¿no? Y otra cosa muy importante, más que la anterior, es Memnon de Rodas. Memnon de Rodas era un general, el mejor general que tuvo Persia. Y era griego. No sé si esto alguno que esté viendo el vídeo lo sabe, pero no es una tontería, no es como lo del perro. No es una tontería. Memnon de Rodas no sale en ningún momento de la película, jamás. Y es el tío que más problemas le causó a Alejandro en su vida, como luchador, ¿no? Como combatiente, enemigo. No lo utilizó. Darío no lo utilizó en ningún momento pensando que, no sé, que podía volverse contra él por ser griego o algo así, porque hay que entender que el ejército persa era una comuna de muchas índoles, de muchas cosas, y entre ellos había miles de griegos, de atenienses, muchos. Eran soldados, pero eran comprados por Darío, por los persas, para luchar contra los mismos griegos, los mismos atenienses. Y a esta gente la pusieron bien arriba en la montaña para que entraran a última hora. Cosa que Alejandro también hacía, porque con Alejandro iba gente que él no se fiaba y los dejaba un poco alejados. No te vaya a pasar como al de Braveheart, ¿sabes? No sé si me explico. Entonces, con esa táctica que más o menos los dos utilizaban, ¿cómo te vas a fiar de esa gente que tú has comprado con dinero para luchar contra su propio país? No era nada. O por lo menos quiso hacerlo. La llegada está muy bien, Babilonia está estupendamente representada, aunque sea un croma de la hostia, pero vemos las murallas, porque Babilonia es muy conocida. Joder, salen películas de Marvel. Famosas son sus murallas. Es precioso. Y está muy bien, me gusta cómo salen los leones. Esa grandilocuencia sí está. Todo el harén de Darío y de sus comandantes allí. Había mujeres, había hombres. Conocemos al eunuco Bagoas. El eunuco Bagoas, aquí también, o sea, no había solo un Bagoas, había 3.
Este solo era uno. Luego teníamos a otro que era un tipo gordo, fornido, que es el que llevaba uno de los personajes que llevaban la trama de los... ¿Cómo decirlo? A ver, había ciertas personas en esa época, por ejemplo, Ptolomeo era uno de ellos, fue después también, la trama de los secretos, ¿no? O de los espías, perdón, los espías. Como digo, Ptolomeo y alguno más era uno de los líderes de los espías para Alejandro. Este Bagoas, en concreto, que deberían de haberse encontrado en un carro con mucho dinero y tal, y además con veneno en todas las partes de su cuerpo, por si Alejandro lo tocaba, tuviera cualquier oportunidad para envenenarlo. Y se le nombra, solo se nombra a Bagoas el feminista este. Ya está, el eunuco, perdón. Bagoas el eunuco. Es lo único que sale. Es un detalle, pero que había dos Bagoas más que eran súper importantes. En concreto este mastodonte grande gordete, que lo utilizaron como cebo para cargarse a Alejandro, con un carro repleto de armas y de oro. Pues después de Caucamela, pues también. Y hombre, ahí, como digo, está bien representado, no puedo decir que no. Pero claro, es que Alejandro hace muchas cosas. Yo no puedo ponerme aquí a hablar ahora 2 horas más de todo lo que hace Alejandro en Babilonia, que iba a ser el centro neurálgico de hasta Alejandría, porque Alejandría todavía no, ¿me comprendes? Y sí, me conformé con lo que vi en Alejandría, en Babilonia. Las conversaciones de ellos dos, las vestimentas que tenían, que ya empezaban a vestir con ropas persas. Roxana, vamos a empezar ya por Roxana, la que va a ser la mujer esposa, una de ellas, la primera de Alejandro, las cartas con su madre. Roxana, que fue hizo el papel también de Olimpia, era además un personaje parecido a Olimpia, pero también era porque necesitaba congraciarse con toda esa gente de esas culturas que él estaba conociendo. Y aquí pasan muchas cosas donde Alejandro empieza a ser no el querido por todos como era al principio, porque son muchas decisiones. Primero, casarse con una asiática, cuando sus generales querían que se casara con una macedonia, por lo menos, una griega o una ateniense mínimo, y entonces no lo entendieron. Él lo entendió primero como una propaganda, eso sí, era un tío que entendía muy bien la propaganda, desde luego. Sabía muy bien cómo debía mostrarse al mundo lo que él estaba haciendo. Para eso utiliza Calístenes. Calístenes es... ¿A que no lo conocéis? Porque no sale en la puta película. Es el sobrino de Aristóteles. El sobrino de Aristóteles. Si es que sale Aristóteles y no el sobrino, que está toda su vida con Alejandro. Calístenes empezó siendo un historiador que no, como igual que se nos narra la Ilíada, es lo mismo. Lo que pasa que al final lo encandiló tanto Alejandro, aunque luego Alejandro lo... también, ¿vale? Que empezó a escribir lo que él le decía, esas historias, para que en Grecia, en Atenas, se viera como se vendiera la historia, ¿vale? ¿Me entiendes? Propaganda, prensa rosa, eso es lo que hacía Calístenes, prensa rosa. Claro, lo que pasa es que Calístenes empezó a hacer otra cosa muy interesante, y era escribir varias cartas distintas hablando de lo mismo. Una, la prensa rosa, y otra para su tío Aristóteles, porque luego Aristóteles se enteraría de todo. Tampoco se nos dice la muerte de Aristóteles debido a Alejandro, y por supuesto la caída de Calístenes debido a Alejandro, porque Alejandro era un tío muy instruido, incluso en los venenos. O sea, le enseñaron a hacer venenos para cargarse a gente, y este tío lo utilizó con mucho de las personas que estaban a su alrededor, gente que él ya no quería e iba eliminando. Y él mismo fue el que creó esos venenos para cargárselos.
eso tú no te enteras, no ves cómo pasa lo de Aristóteles, lo de su sobrino, nada de eso, ya que estoy hablando de eso, no aparece nada. Es que Aristóteles lo ves una vez, un minuto, y se acabó, con todo lo importante que es. De manera ya, cuando él se estaba volviendo cada vez más asiático, que al final voy a hablar de eso porque no voy a mirar lo que dura el vídeo, quiero hablar de eso, y que lo quiera escuchar, maravilloso. Cuando empezaron sus hombres a ponerse más o menos en rebelión con él, y otros soldados lejos de él, de su círculo cercano, pasó otra cosa, y es la noche de las 1000 bodas. Yo la llamo así, me gusta mucho, la noche de las 1000 bodas. Es decir, Alejandro se dio rienda suelta. Si yo me vuelvo de Oriente, vosotros también. Es verdad que muchos de sus generales, soldados y demás, se habían casado o estaban liados con asiáticas, con mujeres de Oriente, y decidió que podían casarse, es decir, podéis casaros con ellas. Eso sí sale en la peli, sale. Y lo hice bien clarito, muy clarito cuando va con... que le dan esta naranja, este presente, el padre de Roxana le da este presente y es una naranja de mierda, y él va con esta corona, que es el peor momento de la película, sinceramente, con lo importante que es. Y él dice de que, vale, podéis casaros, va a haber bodas, además de las mías, las vuestras también, los obliga a que se casen. ¿Para qué? Para que tengan hijos persas, y con ello el nuevo ejército. Alejandro ya pensaba que tenía más o menos Persia de la mano ya pensaba en: me tengo que ir quitando del medio a ciertas personas y poniendo a otras que ya me vean a mí realmente, que no se me opongan, porque Alejandro, además de esto, las famosas bodas de Susa, todo esto pasó en Susa, ¿vale? Alejandro pensó que era bueno la Prosineski, no me refiero al jugador del Real Madrid, La Prosineski es lo que los griegos y demás le hacían a los dioses. Una reverencia a Alejandro, que esto ya se veía como un dios o un semidios, hijo de Heracles, hijo de Zeus. Antes, esto de Aquiles, él pensaba que provenía de Aquiles, por eso le puso a su hijo, a su primer hijo ilegítimo, Heracles o Hércules, porque también se pensaba que era un antepasado de él. Y claro, esto la gente ya no. La Prosineski no. Y fue una de las cosas por las que mató a uno de, prácticamente a un ser de su familia, ¿vale? Cuando acuchilló a este, que se me ha olvidado el nombre, a Clito el negro. Cuando se cargó a Clito fue precisamente por esa noche de discusión, cuando Clito le dijo que ni de broma, que qué era esa libertad de arrodillarse ante ti, y el otro dice: con Heracles lo hacíais, ¿por qué conmigo no? Y él le dice: pero tú has conquistado solo el mundo, ¿acaso no somos nosotros lo que lo hemos hecho? Ya se está viendo Alejandro lo que es, cómo maneja las cosas, se ve claramente. Y aquí queda muy en evidencia que, igual que en Caucamela y demás, arengaba a las tropas con su poderío vocal, tío, se los camelaba, dicho de una manera, se los camelaba. Aquí lo intenta. Llevan 7 años luchando fuera de su casa. ¿Luchando por qué y para quién? Para Alejandro, nada más. Daros cuenta de que Alejandro mataba a todo el que estaba a su alrededor. Esto en la película tú no te das cuenta, no te cuenta nada de eso, olvídalo completamente. Alejandro, él pensaba en él y para él solamente. El tío los camelaba, y es lo que intentó ahora en Asia también, pero la gente ya dijo que no. Volvió a hacer uno de sus diálogos increíbles, que la película hace muy bien, en el que la gente quiere que hable Crátero que... Bueno, es que Crátero pudo haber sido el rey después de Alejandro, pero la famosa confusión con Crátero o el más fuerte, porque Crátero en griego es el más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que él quería decir? Esto
fueron las últimas palabras de Alejandro Magno antes de morir. Y luego vinieron los 50 años de las batallas de los Seucidas. Bueno, eso ya es otra cosa. Alejandro, en esa orilla del Indes, volvió a hablarles, arengándoles de que, venga, solo nos queda luchar contra Poros. Solo nos queda luchar contra... ¿Sabéis cuántos elefantes tenía Poros en el ejército? 60 elefantes. 60 elefantes. Alejandro ya tenía unos pocos elefantes en el ejército, ¿vale? Los tenía, muy pocos. Pero 60 elefantes de guerra. Pero venció, es decir, venció, pero ¿a qué precio venció Alejandro? Cuando antes de la batalla tuvo que decapitar a cuánta gente. ¿Cuánta gente tuvo que matar de su propio ejército? Volvieron a salir las rencillas de nuevo, una y otra vez. Como él dice, como una esposa, callan pero no olvidan. Es increíble, la verdad. Eso lo hace muy bien la película. Me faltan cosas, sí, me faltan muchas cosas, pero la película lo hace muy bien. La batalla sangrienta, cuando dice, ya dejamos de ser hombres. Ya ahí es donde dejamos de ser hombres. Momentos después, cuando se comete el asesinato contra Alejandro. Asesinato. Ahora hablaré de eso, ahora hablamos. Pero ahí es donde muere Bucéfalo, donde Tejan ya no tienen humanidad. Pasan muchas cosas. Poros. Vamos a centrarnos en Poros. Un tío de casi 2 metros o más de 2 metros, en el que Alejandro, en vez de matarlo, por eso es magnánimo, Alejandro Magno, decide que va a recompensar a Poros por su fuerza, por su valentía. No, no. Que para Alejandro era mucho más fácil dejar a Poros, porque Poros no se iba a volver a enfrentar a Alejandro después de haberle ganado y haber destruido a todos los, aniquilar a los elefantes. Dejó a Poros, que ya conocía el territorio y su reino, porque todo lo que Alejandro había hecho hasta atrás había sido desgranado. Es decir, cada vez que él fundaba una de las grandes Alejandrías, Alejandría Bucéfala, que fue la última en nombre de Bucéfalo, todas las Alejandrías, en toda Persia, a todo aquel que Alejandro había puesto, lo habían aniquilado. Luego, bueno, volvió sobre sus pasos, pero todo eso se aniquiló, como si no hubiera pasado, ¿vale? Nada, se volvió a lo de antes. Luego sus vasallos, sus generales ocuparían esos reinos, porque eran muchos. Pero a Poros lo iba a utilizar como un estado tapón. Es decir, vale, si ya no quieres ir más allá de la India, a Alejandro le quedaba un continente, creo, nada, para ser el rey del mundo absolutamente. Voy a utilizar a Poros, además salió ganando Poros, porque le dio mucho más vasto reino del que él ya tenía. Entonces le valió la pena rendirse ante Alejandro y lo utilizó como un estado tapón para que nadie pudiera pasar por ahí desde la India, entrar hasta conquistar la India y ir hasta Persia. Eso no lo iba a hacer, nadie lo hizo, nadie jamás lo hizo. Y Alejandro utilizaba a todas las personas en su favor, a todas. Esa es la propaganda que él hacía. Una vez que el ejército se dio cuenta de esto, es cuando se empezaron a revelar. Todo. Va a llegar el verano, unos meses, y se han establecido allí. Y enferma Hefestión. La relación de Hefestión y Alejandro viene bien a hablar ahora, que es el final de Hefestión y no he hablado. Es como Aquiles con Patroclo. Sí, nunca se dice que Alejandro y Hefestión sean pareja ni sean amantes. No, jamás se dice eso. La película lo hace muy bien. Estoy de acuerdo, ¿eh? La película lo hace estupendamente bien. Es más, en muchas ocasiones es como si el propio Alejandro incitara a Hefestión, y Hefestión es como que siempre se sale de ahí. No quiero esto. En esa época de Alejandro, en el 330, 320, en esa época antes de Cristo, esto era normal entre hombres. Es decir, Pausanias, el que mató a Filipo, lo mató porque había abusado de él y los soldados. Mantenían relaciones hombres con hombres como era, pero no es... A ver, era una cosa normal, quiero decir, por aquella época eso era normal.
¿vale? No pasaba nada, eso era lo normal. Entonces, lo que tendría Alejandro con Hefestión es una amistad muy grande, una de las personas en las que más confiaba. Es más, tú no podías ver las cartas y mucho menos escuchar o leer las cartas que leyera Alejandro Magno. El único que lo hacía era Hefestión. Y para eso, si veis una escena de la película en la que Alejandro está leyendo unas cartas de su madre, cuando él le habla de Roxana, ella le contesta y le dice: en ti he encontrado la luz, y demás, y le habla de Roxana diciéndole: no te confundas, yo nunca fui una bárbara, como dice Filipo. Eso todo se lo está escuchando Hefestión. ¿Y qué hace Hefestión? Le besa el anillo a Alejandro. Es una forma de que, vale, lo estás escuchando, pero te sello con esto la boca, no con el puño, con el anillo. Si besas el anillo, no puedes hablar de lo que estás escuchando. Es una forma que, hostia, es un detalle que, perdóname, viendo cómo iba la película, me quedó bastante loco. Digo, es verdad. Luego ya me fijé, digo, es verdad, y no el detalle de que bese el anillo en faz de que cierres la boca. Me gustó mucho de eso. Obvio, me di cuenta mucho tiempo después de empezar a leer. Para mí eso pasó desapercibido la primera vez que vi la película, que no conocía nada del personaje, ¿sabes? Y ya llegamos al final, la que muere Hefestión mientras Alejandro le habla del verano, de lo que harán en el verano. Muere por una intoxicación de agua y vino, siguió comiendo y muere, se cargan al médico, vale. Todo eso está bien, no puedo decir otra cosa, eso está muy bien, la verdad. Bastante fiel a lo que pasa, no hay mucho más que contar. Lo que no sale en ningún momento es cómo quedó Alejandro después de eso, vale. Si vemos que ya le da igual vivir que morir, él sabe lo que están haciendo sus soldados, o eso se nos dice en la película. Es que la película deja verte claramente que lo asesinaron, lo envenenaron, pero eso no lo sabe nadie. Es la forma en la que Oliver Stone quiso acabarlo. Vemos que él se bebe la jarra sin miedo, le da igual morir, le da igual todo. Pero hubiera sido guay ver en Babilonia o en la playa de Babilonia una pira. Es la pira más grande que se ha hecho jamás por alguien en la historia de la humanidad. Una pira de fuego de yo no sé cuántos cientos de metros, con el cuerpo de Hefestión en lo alto. Eso no sale, coño, hasta en Troya, que es una buena película, pero una mierda de rigor histórico, peor que Alejandro Magno. Es la película con más fallos históricos. Ya no sé si después o antes de Napoleón, visto lo visto. Hasta ahí salen haciéndole una pira cada 2x3 a los tíos. Podrías haberlo hecho como fuera. Pues me quedé con las ganas también, joder. Pero os digo que mientras más conocía la historia, menos me gustaba la película. Porque es que necesito 3 películas, ¿sabes? Y ya llegamos al final, a la muerte de Alejandro. ¿Cómo murió Alejandro Magno? No lo sabemos. Nunca lo vamos a saber. ¿Qué se dice? Sí, eso lo conocemos. Conocemos cómo pudo haber pasado, o más o menos lo que se dice desde entonces. Que pudo ser envenenado, que pudo morir de malaria, por ejemplo, o que se quedó en coma. Él estuvo enfermo días anteriores y por visto estaba en coma. Él quiso ser embalsamado como a los egipcios para que lo llevaran a Alejandría. Y no he hablado de Alejandría, porque la película tampoco. Por eso digo, él quería ser embalsamado. Podía haber estado en coma, podía haber despertado después. ¿Cómo lo iban ellos a saber? Es que no sabemos qué pasó. Es imposible hoy en día saber ni siquiera dónde está su cuerpo, si se encontrara, pero ni así creo. Sería imposible con lo que haya quedado en estos siglos del cuerpo de Alejandro. ¿Qué pasó realmente? Y el cuerpo estando frío, los soldados ya se estaban pegando, literalmente, matándose y pegándose por quién se iba a ser su heredero. Otra cosa que no se cuenta, ahora hablaré de Alejandría. Otra cosa que no se cuenta es su hermano. Él tenía dos hermanos, un hermano y una hermana. Su hermana Cleopatra
no es Cleopatra, la famosa Cleopatra, no. Ella vendrá mucho después y no de la familia de Alejandro. Ya lo he dicho antes, ¿quién se queda con Egipto? La Cleopatra que nosotros conocemos, la famosa, es tolemaica. O sea, el mejor amigo de Alejandro era Ptolomeo, su general. Luego es Festión, pero Ptolomeo se quedó con Egipto a la muerte de Alejandro. Y ella es descendiente de Ptolomeo. Es la famosa Cleopatra, en realidad es griega. ¿Que tiene mezcla? Sí, tiene mezcla, pero es griega, fundamentalmente. Y yo cuando me enteré fue como, pues hace ya 20 años, claro. Pero fue como, qué locura. Entonces, la hermana de Alejandro se llamaba Cleopatra. Ni mucho menos era la famosa. Se casó, vivió en Épiro, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Y luego Arrideo. Filipo Arrideo III. Es un hermano que Alejandro tuvo. Se dice que Alejandro tenía una discapacidad que hacía así con la cabeza, como prestando atención a lo que le decía, una discapacidad mínima, pero que Arrideo sí era una persona discapacidad física y psicológicamente. También se dice que esto era mentira, que es él, viendo el peligro que corría, decidió hacer ese papel, el de minusválido, tontito, para no ser un peligro, para que no se lo... ¿me entiendes? También se dice que fue la propia Olimpia la que creó esto, la que le hizo a Arrideo como era, porque le dio un veneno cuando era pequeño. Olimpia era un mal bicho, ¿vale? Eso también se dice, son leyendas que se cuentan, ¿lo sabemos? No, lo que sí se sabe es que tenía una discapacidad psíquica y física, o eso aparentaba. Y hay un momento muy bueno en el que a las pocas horas se habla de esa persona que se sentó en el trono. Esa persona que se sentó en el trono después de la muerte de Alejandro. Y era Arrideo, que se puso la corona y la capa de Alejandro con el báculo, todo, la parafernalia, y lo encontraron sentado en el trono y él preguntó, ¿por qué no? Y efectivamente, Arrideo, poco tiempo, pero Arrideo, llevado por otros, ¿fue el descendiente de Alejandro? No, fue como su hermano, mayor por cierto, mayor, se quedó muy poco tiempo, como digo, acompañado por otros que estaban bien para hacer de reyes, se quedó al mando. El carro de Alejandro, llevado por no sé cuántos caballos, eso tendría que ser una obra increíble, en la que a él se lo iban a llevar a Egas, como he dicho antes, donde estaba su familia enterrada, y Ptolomeo decidió que no, que él en Egipto, Alejandro quería estar en Alejandría, y esto me viene muy bien para hablar de Alejandría, la que no veis, casi en la película. Se cogió y se cargó a todos los que llevaban el carro y se lo llevó a Alejandría y le hizo un mausoleo a Alejandro, que luego el hijo descendiente de Ptolomeo hizo un mausoleo aún más grande para Alejandro, ¿no? Para decir, oye, aquí estamos nosotros. Y luego descendientes de ese mismo hijo fueron los que vendieron el sarcófago de Alejandro, y le hicieron uno de alabastro, que era como una especie de cristal en el que tanto César como Napoleón lo podían transparentar. Una cosa muy curiosa de Assassin's Creed Odyssey, es un punto muy fuerte del videojuego que es mi fascinación. Ese juego puedes recorrer toda Grecia, es fascinante. Y cuando estás en Alejandría y llegas a la tumba de Alejandro Magno y bajas, abres un túnel y bajas a la Acrópolis y ves el ataúd de alabastro. Es que ves hasta la sombra del cuerpo. Mira, os lo puedo asegurar, emocionado. Me ponen los pelos de punta ahora, emocionado cuando descubrí eso. La sala, la podéis ver en YouTube. El sarcófago de Alejandro Magno de alabastro, que podría haber puesto el de oro, el de alabastro, con la sombra del cuerpo. Increíble, chaval. ¿Por dónde iba? Sí. El cuerpo llega allí, está en Alejandría.
A ver, solo vemos Alejandría, ni siquiera la fundación, ni siquiera cuando Alejandro llega a ese terreno, ni siquiera cuando pasa lo de los panes, porque a ver, la antigua Grecia, antigüedad, si tú echabas pan para... Es como medían el terreno, no lo digo yo, está en los libros, con pan, y las palomas, las gaviotas se lo habían comido al día siguiente, era una señal de riqueza para la ciudad. Jamás ves eso en la película, nunca. ¿Habrá algo más importante que la creación de Alejandría? Nada, absolutamente nada. Directamente la ves desde los ojos de Ptolomeo. Anthony Hopkins. Ptolomeo, rey de Egipto, está en Alejandría, en los templos, mientras Cadmus, que es su escriba, pues están en la biblioteca. Yo supongo que es la biblioteca de Alejandría donde están por esos papiros que hay allí. Y resulta que es lo único que vemos de Alejandría. El faro a lo lejos, y poco más. Gracias a Dios sale el faro una vez. El faro sale. Muerte de Alejandro. Ahora solo quiero decir un ratito pequeños apuntes. Por ejemplo, cómo se desgranó o se descreó el vasto imperio de Alejandro Magno, que el que mejor fue, al que mejor le vino fue a Casandro, que demostró que era el más, desde luego el que más ambición tenía. Y Casandro se quedó con Grecia y Macedonia, las dos, lo más importante. Ptolomeo en Egipto, Seleuco, Siria y Asia Oriental, y Lisímaco, Asia Menor y Tracia. Se dejó llevar por la parafernalia asiática. Empezó siendo una buena persona que acabó haciendo cosas terribles, ¿no? Un demonio que mataba, que no se podía llevar a la contraria, que estaba con un poder inconmensurable que... Pero vamos a pensar en su edad. Un tipo que a los 20 y pocos años era el rey del mundo. Y murió a los 30 y pocos. 35. Vamos a ver. Con esa edad, tú eres el rey del mundo y a ti no se te sube a la cabeza, ¿no? O sea, ¿de verdad pensáis? Es que es lo más normal. Alguien que gane mucho dinero, ¿vale? Cualquier persona que empiece de lo bajo y empiece a ganar miles de millones, lo que sea, y llega a un poder absoluto de lo que sea. Los políticos, un político empieza siendo una persona random y los tienes ahí 8.000 euros al mes, 9.000 euros al mes. Claro que se sienten por encima de todos nosotros, aunque te digan que no. Claro que se sienten por encima. Entonces es normal que esta persona, que además creció en Asia, creció fuera de su país, solo conoció Asia, y encima en Asia lo acogen como a un verdadero rey asiático, que además no tiene ningún problema en practicar a Prosineski con él, agachar la cabeza, ¿vale? El rendirle homenaje a Alejandro, tener presentes con él, cosa que los griegos, Atenas, en ningún momento pensó en hacer eso. Era imposible para ellos pensar así y tener que homenajear a Alejandro haciendo la Prosineski. No lo iban a hacer jamás. Es normal que ese chico se tirara más por lo asiático. Es lógico. Entonces, claro, parece terrible. Y es terrible porque cometió actos terribles, está claro. Pero dentro de todo eso cabe que sea normal lo que le pasó. Si es que nos pasaría a cualquiera. ¿O tú qué haces? Llegas a tener ese poder y dices, no. Yo lo voy a repartir entre mis allegados porque soy muy buena gente y a mí esto no es más. Lo voy a regalar. Claro que no, imbécil. Claro que no. Tú te quedas con lo que te den y si puedes conseguir más. En fin, esto fue un personaje impresionante. Un personaje increíble y se puede hablar mucho más, servicio más largo que he hecho en mi vida. Hablando de una película. Se puede hablar muchísimo ya fuera de la película de Alejandro Magno, de verdad. Por eso, por lo que os he contado, se me hace imposible que esa película a mí, habiendo cosas muchas que me gustan, muchas, gran parte, yo no puedo con el personaje que me presentan. Este no es el Alejandro Magno que yo he leído y he mamado 20 años de mi vida. Es que no es
el personaje. No voy a hacer mucho más largo, ya sería hablar por hablar. Seguro que me dejo detalles. Por ejemplo, quería decir de los libros. Yo tengo 3-4 libros ahí detrás de Alejandro. Sobre todo os digo el de Valerio Manfredi, está increíblemente bien. Y luego hay otro al que le interese la historia de Alejandro Magno. Hay uno, sabemos que murió en Babilonia, pero imagínate que no. ¿Y si Alejandro Magno no hubiera muerto en Babilonia? ¿Y si su vida hubiera seguido? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué hubiera pasado? Él ya sabemos que utilizaba la propaganda hasta que se le acabó el chollo. Utilizaba Calístenes hasta que se lo cargó. Y Aristóteles. Fue eliminando con veneno a todo a su alrededor. A todo el que ya no le convenía. Fue echando de su lado a sus generales que no se rendían ante él. Personas que le llevaban la contraria. Él quería hacer un solo mundo de él. Unir y desplazar, hacer movimientos. Él lo que quería hacer era la gente de Asia a Grecia y Atenas, y la gente de Atenas y de Grecia a donde él estaba, esparcidos por el mundo, para que solo hubiera una, el pueblo de Alejandro. Eso es lo que él quería hacer. O eso es lo que ponen los libros, ¿vale? ¿Qué pasaría si eso no se llevó a cabo? Obviamente, él murió. Pues hay un libro que te lo cuenta. Se llama Las Águilas de Roma. Las Águilas de Roma. Un libro fantástico. Cuando yo lo conocí digo, no puedo creer que haya un libro en el que se me cuente que Alejandro no murió esa noche en Babilonia. Pensadlo. Las Águilas de Roma. Increíble, porque es la lucha de Alejandro con los romanos. Claro, es lo que vino después. En Grecia, en Roma. La lucha de Alejandro con los romanos. Cómo luchaba y no perdía un solo combate contra ellos. Ni un solo soldado moría. Pero lo más guay de eso, el oráculo de Sigua. ¿Sale el oráculo de Sigua en la película? No os hacéis una idea de lo importante que es el oráculo de Sigua. No os hacéis una sola idea. Quizás sea lo más importante después del propio Alejandro y después de Alejandría. El oráculo de Sigua, donde él quiso también que su cuerpo fuera enterrado también ahí, o cerca del oráculo de Sigua. O al menos que estuviera un tiempo. El oráculo más viejo y más importante, el que había predicho que vendría un hijo de Zeus a unificar el mundo. A ver, ya sabéis cómo son los griegos en aquella época, ¿no? Eso es súper increíble. Y el oráculo no aparece en ningún momento. Nunca. Es verdad que Alejandro utilizó mucho eso, lo utilizó. Porque él hacía llegar, cuando llegaban a ciertos oráculos más o menos importantes, él hacía adelantarse a sus generales. Ptolomeo era el más influyente en esto, porque era el que tenía más palabrería. Y o se ganaban a los sacerdotes, o... Bueno, esto es lo que tienes que decir de Alejandro. Estas son las respuestas. ¿Te parece bien? Sí. ¿Te parece mal? Entonces, claro, caía, ¿no? Caía. Y cuando Alejandro llegaba, era la parafernalia. Y cuando yo a Sigua tenía varias preguntas. Entre ellas era, ¿gobernar el mundo? Los asesinos de mi padre ya han sido eliminados. Y entonces, como él se creía que era hijo de Zeus, lo que le dijo al sacerdote es que su padre no puede morir porque ya es un dios. Y es Zeus. Todo esto calculado por Alejandro, como siempre, ¿no? Y ya está. Sé que me dejo cosas, que si queréis que haga otro vídeo, pues hago otro vídeo hablando sobre Alejandro Magno, las Águilas de Roma. Continuación, como si él no hubiera muerto en Babilonia. Lo que quería decir es que en este mismo oráculo, ¿vale? Imaginaos que Alejandro llega al oráculo de Sigua, en el libro. Y en vez de decir todo lo que dijo Ptolomeo, lo que he dicho hace un momento, resulta que a él le dan un papel donde pone: tú moriste tal día en Babilonia. Todo esto es
un tal, no puedo decirlo. Y él lo que hace es que coge el rollo de papel y lo quema en una antorcha. Así es como acaba el libro de las Águilas de Roma, descubriendo que todo eso es mentira. Es un pedazo de libro, es una pasada, donde Alejandro construye 2 enormes barcos para pasar de la India al otro continente, ¿sabes? Al otro continente. Es una barbaridad. El libro está muy guay. Obviamente, todo lo que pasa es mentira, rigor histórico cero, porque murió en Babilonia. Pero está muy bien, os lo aseguro. Si os gusta Alejandro, leer el libro Las Águilas de Roma, porque os lo recomiendo. O claro, yo hablo como fanático, a lo mejor no es tanto, pero a mí me encantó, ¿sabes? Ese libro. Y hasta aquí el vídeo. Estoy agotado. Espero que os guste. Dale like, me vale mucho el like, y que comentéis también viene muy bien al vídeo, porque así tiene más visitas. El vídeo se le enseña a más gente, YouTube se le enseña a más gente, lo recomienda y todos estamos contentos. Chao.